Muy buenos días a todos. Vídeo polémico, sin duda, cuyo guión yo tenía pensado hacer de forma preventiva desde hace un tiempo por si ocurría, porque podía pasar en cualquier momento y ha pasado. Jean-Marie Le Pen, fundador y presidente del Frente Nacional de Francia, falleció ya hace más de un mes, el pasado 7 de enero, a la edad de 96 años. Lo cierto es que he tardado bastante en sacar este vídeo porque he estado dudando sobre si hacerlo o no hacerlo. Cuando aprendí la noticia, mi primera reacción pues fue querer hacer un vídeo de reacción, valga la redundancia, ¿no? Pero después me achanté por no sé qué prudencia, porque me dije, en un momento en el que vas a participar en la creación del partido político Soberanía Trabajo, si haces un vídeo homenajeando a Le Pen, pues estás muerto, ¿no? Bueno, pues al final he decidido hacerlo y no voy a hacer un solo vídeo, van a ser unos pocos vídeos cortos, porque si no lo hiciera no sería un ser libre y además renunciaría a mi esencia tremendamente punky y tremendamente troll, ¿no? Entonces, como dije, voy a sacar un par de vídeos cortos para explicar el por qué quiero homenajear a Le Pen y para recordar a Le Pen como mejor se le puede recordar, ¿no? Que es por su personalidad y por sus cualidades como ser humano, ¿no? Y no tanto como político, porque por supuesto como político habría mucho que criticar, ¿no? Por no decir que si hubiese sido político en Francia en la época de Le Pen, pues posiblemente hasta habría sido mi mayor adversario, ¿no? Los que ya llevéis un tiempo siguiendo mi canal entenderéis por qué lo digo, ¿no? De hecho, si os interesa, ya en el año 2017 publiqué este artículo titulado Mitos y realidades sobre el Frente Nacional o sobre cómo desmontar la farsa Le Pen, que data de la época en la que yo apenas estaba saliendo del progresismo, estaba apenas saliendo de la dicotomía izquierda-derecha, del a favor de lo bueno y en contra de lo malo, y por lo tanto yo en aquella época todavía decía que el Frente Nacional era un partido de extrema derecha, cosa que a día de hoy yo jamás diría, ¿no? Entonces este vídeo no es para atacar a Le Pen ni al Frente Nacional, por lo tanto no voy a entrar en valorar ciertas declaraciones polémicas, sin duda, que ha tenido Le Pen a lo largo de su carrera política. Entonces no quiero entrar a matizarlas, ni justificarlas, ni lo contrario, porque no procede y porque no es el momento realmente. En este vídeo yo lo que quiero es homenajear a Le Pen como personaje, como figura pública y tratar de dar algunas pinceladas que puedan explicar el porqué de la admiración que yo le había tenido en los últimos años de su vida, ¿no? Una admiración que, debo decirlo, yo no siempre había tenido. Yo, desde pequeño, desde adolescente, recuerdo en el instituto en Francia, porque he vivido algunos años ahí, e incluso en el Liceo Francés de Madrid, pues recuerdo que te educaban, te formateaban en la idea de que Le Pen era un racista, que era un fascista, que era un monstruo, etcétera. Entonces, claro, yo entré en política relativamente tarde en comparación con otras personas. Yo empecé a militar a los 21 años, pero yo recuerdo que la primera vez que voté en las elecciones presidenciales francesas, a la edad de 18 años, fue en mayo de 2002, después de que Le Pen, para sorpresa de todo el mundo, porque nadie se lo esperaba, ni siquiera el propio Le Pen, pues se había clasificado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y bueno, todavía me acuerdo de la propaganda mediática que había en España contra Le Pen en aquella época, ¿no? Yo llegué a ver, me acuerdo perfectamente, a un tertuliano periodista en Telecinco, en un programa de estos que echaban por la mañana, pues decir que el programa político de Le Pen era exactamente el mismo programa político de Hitler antes de 1933, ¿no? Pero así, literalmente, que es una cosa que si la dijeran hoy de Marine Le Pen o de Vox no se lo cree nadie, pero es que tú en aquella época con 18 años pues te lo creías, ¿no? Y bueno, me acuerdo de una empresa escrita porque en aquella época internet todavía estaba en pañales, así que
de vez en cuando mirabas el periódico, pues recuerdo que en el diario El País se publicaban artículos en doble página que describían el monstruo que era Le Pen, y parecía que si Le Pen ganaba las elecciones, pues que Francia se convertiría en el Tercer Reich, ¿no? Entonces, claro, yo cuando voté a favor de Chirac en la segunda vuelta de las presidenciales de 2002, yo estaba convencido de que en ese momento estaba llevando a cabo un acto antifascista, ¿no? Que estaba votando literalmente en contra de Hitler, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de la gente no votó a favor de Chirac porque fueran unos chiraquianos convencidos, sino que votaron a favor de Chirac para votar en contra de Le Pen. Y eso es lo que explica por qué Chirac fue reelegido con el 82% de los votos. Un Jacques Chirac que, debo decirlo, a mí no me caía nada mal, tanto todo hay que decirlo. Pero después, por los avatares de la vida, más el hecho de que yo he sido siempre una persona muy curiosa, hubo un tiempo en que me interesé mucho en YouTube, en el YouTube francés más underground, por lo que en aquel entonces se llamaba la fachosfera, ¿no? Que es una palabra que luego ha copiado el PSOE de Pedro Sánchez, pero en aquella época es una palabra que se había inventado en Francia. ¿Y qué es la fachosfera? Pues por fachosfera se entendía todo lo que más o menos giraba en torno al humorista franco-camerunés acusado de antisemitismo, Dieudonné Mbala, que llegó a ser mi ídolo, ya no es el caso, pero llegó a ser mi ídolo en su momento. De hecho, aquí podéis ver una foto mía con él del año 2014, y bueno, el hecho de seguir a Dieudonné hizo que inevitablemente empezara a escuchar el discurso de gente, pues, considerada en algunos casos de extrema derecha con mayor o menor razón, ¿no? Pero fue gracias a eso, gracias al hecho de conocer a Dieudonné, que luego conocí a creadores de opinión o pseudo-intelectuales del tipo Ana Sogál, un antiguo miembro del Partido Comunista que llegó a estar en el Comité Central del Frente Nacional, lo cual a su vez me permitió conocer, pues, al que también durante un tiempo fue mi mentor político, François Asselineau, y así es como llegué a adoptar las posiciones que tengo ahora, ¿no? Gaullistas, soberanistas, anti-Unión Europea, etc., ¿no? Y claro, fue por el hecho de escuchar con mucha curiosidad y fascinación a personajes del universo YouTube francés más underground, que yo di con discursos o con análisis de la realidad que me hicieron ver, pues, que las categorías de izquierda, de derecha y todavía más de extrema derecha, e incluso de extrema izquierda, pues que son conceptos, o mejor dicho, son unos no conceptos completamente carentes de significado, y lo sigo pensando a día de hoy, ¿no? Y eso fue lo que me llevó progresivamente a tener otro juicio sobre la figura de Jean-Marie Le Pen, sobre todo cuando me puse realmente a examinar quién era la persona que se escondía detrás del monstruo que me habían estado describiendo durante toda la vida, ¿no? Claro, yo entiendo que para muchos de vosotros lo que voy a decir es chocante, pero cuando no conoces la historia reciente de Francia, o cuando no manejas el idioma francés con fluidez, como es mi caso, pues entiendo que pueda ser difícil entender, ¿no? De hecho, yo mismo, cuando escuchaba a Ana Sogál decir que para él Le Pen era el resistente supremo, citando sus propias palabras, pues mostrando así un respeto y admiración enorme hacia Le Pen, y además cuando él añadía incluso que a la hora de considerarlo como el resistente supremo, pues él decía que no transigía frente a los que criticaban a Le Pen. Je ne demande pas que les gens soient d'accord avec moi sur tout, je demande à ce qu'ils reconnaissent une certaine honnêteté, une certaine intégrité, une certaine cohérence. Et après, il y a un point de vue. Et le point de vue, c'est là d'où je vois les choses. Ce que j'essaie d'expliquer aux gens, le point de vue, c'est pas une formule littéraire, c'est un concept sociologique pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut voir le monde que de là où on est. Prétendre qu'on le voit
de façon omnisciente comme les néo-kantiens par l'époquée ou les sociologues positivistes par le recours à la science est une naïveté, est une arrogance. Moi je suis un moyen bourgeois français né dans les années 60 qui a passé son enfance dans une cité dortoir de la banlieue parisienne. Voilà, je suis ce que je suis. Je ne suis pas issu de l'immigration, je n'ai pas la peau noire, je ne suis pas juif. Voilà, donc je ne suis pas Éric Zemmour, je ne suis pas toi, je ne suis pas Dieudonné. Et donc j'ai dit que de mon point de vue, mon analyse est honnête et cohérente et relativement performante, mais ce point de vue n'est pas objectivement celui d'autres gens et peut heurter d'ailleurs mon point de vue celui d'autres gens. Quand je me mets à la place du français de souche issu du prolétariat et de la violence qu'il subit en banlieue depuis 30 ans, de toutes les nuisances qu'il subit, prolétaire souvent issu d'ailleurs des ex-vagues d'immigration polonaise, espagnole et portugaise, je peux agacer un petit jeune issu plus récemment d'une immigration, un petit jeune de banlieue issu d'une immigration afro-maghrébine, qui ne comprend pas mon soutien et mon empathie pour certains types qu'ils identifient comme des gros beaufs et des fachos. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais voilà, là-dessus je reste droit dans mes bottes. Comme quand je défends Le Pen, que j'appelle le résistant suprême et le combattant suprême, j'ai régulièrement des gens qui disent on t'aime bien Soral, mais comment tu peux défendre ce salaud qui a torturé en Algérie? Ça, j'ai plein de questions. Excusez-moi, mais moi, je suis français. Pour moi, Le Pen, c'est un grand combattant français. À un moment donné, il s'est réengagé dans une guerre qu'il n'a pas d'ailleurs déclarée. C'est le gouvernement socialiste de Guy Mollet qui l'a déclaré et qui a voté les pouvoirs spéciaux à Massu et au Sarès. C'est Mitterrand qui a fait couper la tête en tant que ministre de la Justice à des tas de résistants. Le Pen, même dans cette séquence-là, est totalement respectable par rapport à son point de vue, à son origine et à ses convictions. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre, et là-dessus, je ne transige jamais. Y esto, él lo decía en 2014 y yo recuerdo que en aquella época le escuchaba y no lo entendía. De la misma forma que posiblemente algunos de vosotros no entendéis lo que estoy diciendo o lo que voy a decir, ¿no? Claro, a día de hoy Sogal me parece un sofista, un charlatán y un payaso, por motivos que no vienen al caso, pero sí se puede decir que a la hora de admirar a Le Pen, pues yo he llegado a ese punto, ¿no? de admiración que tenía Sogal, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, primero lo que quisiera decir es que yo, observando realmente quién era Le Pen, y esto es algo que me ha llevado mucho tiempo, al final yo me di cuenta de una cosa, que es que Jean-Marie Le Pen era una buena persona. Esto es lo primero que hay que decir. Por supuesto, con sus defectos, con sus errores, sus claroscuros, pero Jean-Marie Le Pen era una buena persona e incluso creo que este mundo sería un mundo mejor si todos los políticos de izquierda y de derecha fueran como era Le Pen, ¿no? Yo, observando sus cualidades, de un tiempo a esta parte he ido desarrollando, al igual que Sogal, una admiración por la figura de Le Pen, por la personalidad de Le Pen. Insisto, no estamos hablando de político, porque político es otra cosa, y ahí, como ya os dije, sin duda habría mucho que criticar, pero no es el momento. Es el momento de recordar en una serie de vídeos cortos a Le Pen como mejor se puede recordar. Es el momento de tratar de dar unas pinceladas para intentar explicar por qué, después de fallecido, pues os lo tengo que decir, mi admiración por Le Pen padre, no tanto la hija, ni mucho menos, mi admiración por Le Pen es algo muy parecido a mi admiración por Maradona, ¿no? Es decir, es algo superlativo y absolutamente inquebrantable, amigos de Artículo 50. Es cierto que, al igual que Maradona, Le Pen pues, no ha sido un ejemplo a seguir en muchas cosas, ¿no? Le Pen, desde la fundación del Frente Nacional y en décadas posteriores, ha estado rodeado de gente chunga, muy chunga, ha tenido declaraciones que yo personalmente no condeno porque soy un defensor de la libertad de expresión, pero que desde luego yo jamás diría ni aprobaría, ¿no? Pero es que en realidad yo creo, y somos muchos los que lo pensamos, desde simpatizantes o militantes del Frente Nacional, incluso desde su propio entorno familiar,
que es que muchas veces ni siquiera él mismo pensaba realmente las cosas que decía. Es más, incluso algunos, entre los cuales me encuentro yo también, pensamos que esas declaraciones tan polémicas que él hacía formaban parte de una especie de pacto tácito que él había sellado con el resto de partidos políticos que él decía combatir, ¿no? No tengo tiempo en este vídeo para desarrollar esta cuestión en profundidad, porque entonces sí que daría lugar a un vídeo que duraría 3 horas como mínimo, pero digamos que desde los años 80, y esto lo cuento en detalle en el artículo de 2017 que os enseñé antes y cuyo enlace os pondré en la caja de descripción del vídeo, desde los años 80 Jean-Marie Le Pen había aceptado jugar el papel de espantapájaros de la República, ¿no? Lo cual le servía a él para hacer crecer a su partido político, el Frente Nacional, y servía a los intereses, pues sobre todo del Partido Socialista Francés, durante los años 80, bajo la presidencia de Mitterrand, y en décadas posteriores, para que el Partido Socialista, digamos, pueda seguir justificando que era un partido de izquierdas porque luchaba contra el fascismo y contra el racismo, ¿no? Y lo que muchos creemos es que Le Pen padre, aunque su hija Marine Le Pen un poco también, pues se prestó voluntariamente para desempeñar este papel de espantapájaros de la República en una especie de pacto tácito con el poder establecido. Insisto, hablo en particular del Partido Socialista Francés, pues no lo olvidemos, fue Mitterrand quien dio la orden durante los años 80 para que se le diera visibilidad en los medios públicos a Jean-Marie Le Pen. E incluso Mitterrand, previamente a las elecciones legislativas de 1986, llegó a cambiar la ley electoral para instaurar la proporcional en las elecciones legislativas de ese mismo año, para que el Frente Nacional pudiera tener una mayor representación en la Asamblea Nacional. Esto era una operación maquiavélica de Mitterrand para dividir el voto a la derecha, pero también, como ya os dije, era parte de una operación de ingeniería social, por así decirlo, para que de alguna manera el Partido Socialista Francés pudiera seguir justificando que era un partido de izquierdas pese a haber traicionado completamente a la clase trabajadora. Y Jean-Marie Le Pen se prestó para jugar ese papel, con lo cual digamos que Le Pen jugó durante mucho tiempo, incluso se puede decir que durante prácticamente toda su carrera política, un papel cuanto menos ambiguo, ¿no?, con respecto del sistema que él decía combatir, ¿no? Por eso digo que en esta serie de vídeos, que van a ser 3 en total, no se trata de homenajear a Le Pen como político, porque no es así, porque para empezar, el Frente Nacional jamás ha tenido una postura clara con respecto de la Unión Europea y de la salida de la Unión Europea, jamás, pero sí se trata de homenajear a Le Pen como personalidad pública, como personaje, ¿no? Entonces, claro, muchos os preguntaréis, pero Alex, ¿de dónde viene esta admiración tan grande que tienes por Le Pen si le criticas tanto? Bueno, aparte de que era un señor que se había equivocado de profesión, porque en realidad tenía que haber sido humorista más que político, aunque él ha vivido muy bien de la política durante décadas, él y toda su familia. Pero es que además de eso, con el paso del tiempo me di cuenta, sobre todo, como ya os dije, de que Le Pen era una buena persona. Además de que era una persona culta, con ingenio, con carisma, que era gracioso, porque esto quisiera recalcarlo, Le Pen era muy gracioso. Pero aparte de estas cuestiones, yo de un tiempo a esta parte, lo que más admiré de él por encima de todas las cosas es que Le Pen nunca pidió disculpas por nada. Lo repito, nunca, jamás pidió disculpas por ninguna de las declaraciones polémicas que él había hecho durante su carrera política, ¿no? Es sobre todo eso, el hecho de que nunca pidió disculpas por nada, teniendo enfrente a todo un sistema político mediático que lo insultaba, que lo pintaba como un monstruo y que literalmente incitaba al odio, a la violencia contra él, porque sí, yo antes dije que durante décadas Le Pen vivió muy cómodamente de la política. Recordemos que empezó a ser eurodiputado ya desde el año 1964, pero quiero decir, para estar en la piel de Le Pen durante décadas, encajando así los golpes que recibía por parte de todo un sistema político mediático,
hay que tener un cierto carácter, un cierto temperamento. O sea, una cosa que en España se sabe poco, que es que antes de vivir en una mansión que recibió en herencia por parte de un militante fallecido del Frente Nacional, bueno, esto es una historia que merecería un vídeo aparte, pues pusieron una bomba en el año 1976, pues una bomba que explotó en el apartamento donde vivía la familia Le Pen. Lo que pasa es que afortunadamente en ese momento nadie se encontraba en el domicilio de los Le Pen, ¿no? Pero bueno, con esto quiero decir que hay que darse cuenta de lo que supuso o lo que suponía vivir en la piel de Jean-Marie Le Pen. Y de hecho, Le Pen podría haber hecho como muchos antiguos militantes de la extrema derecha francesa que acabaron metiéndose en lo que se llama el centro derecha para volver a redir. Le Pen, en cambio, jamás aceptó pactar o someterse al sistema político mediático establecido en Francia. Entonces, yo lo siento, pero para mí, una persona que durante décadas decide encajar los golpes, los insultos y las amenaza de esta manera y desprecia al sistema político diciéndole yo con vosotros no pacto, no sello la paz, no me arrodillo, no me someto y os escupo a la cara, pues sinceramente para mí eso genera admiración. Y cuando lo ves, al cabo de un tiempo te dices, pero este tío no puede ser mala persona. Claro, que algunos podréis decir, bueno, pero Alex, es que Hitler tampoco pidió disculpas ni se sometió al sistema político alemán. Bueno, para empezar esto es falso porque Hitler desde muy pronto recibió ayuda financiera de los mayores industriales alemanes de la época y además me parece que Hitler y Le Pen son perfiles bastante diferentes. Recordemos que el padre de Le Pen murió a causa de una mina alemana durante la Segunda Guerra Mundial y por eso Le Pen fue declarado pupilo de la nación francesa y que a los 16 años Le Pen quiso entrar en la resistencia pero no lo dejaron por no tener la mayoría de edad, ¿no? Y ya para finalizar, sobre todo, lo que más admire de Le Pen es que Le Pen, representando un sector de la sociedad francesa que no se sentía representado, independientemente de que este sector de la sociedad francesa tuviera razón o no, Le Pen jamás permitió que le faltara respeto ni que le pisaran encima. Jamás. Lo cual es una característica que también yo había visto en personalidades públicas francesas como el futbolista Eric Cantona o el propio Diego Armando Maradona, ¿no? Y eso, independientemente de la ideología y de las posiciones políticas, es algo que motiva el respeto, ¿no? Y yo, sinceramente, pienso que en ese sentido Le Pen ha sido un ejemplo a seguir en una época en la cual, por ejemplo, existe en la escuela el fenómeno del bullying e incluso en la política española estamos acostumbrados a ver en la izquierda a personajillos corruptos y pusilánimes completamente emasculados, ¿no? Pues creo que en este sentido Le Pen era un ejemplo a seguir, porque insisto, si miráis en YouTube sus declaraciones públicas o sus intervenciones en debates, lo veréis que Le Pen jamás permitió que le pisaran encima y eso no solamente me parece admirable, sino que incluso en mi caso personal ha sido una fuente de inspiración. Bueno, sobre esto volveremos en el siguiente vídeo, donde habrá un pequeño montaje de sus mejores momentos con subtítulos, ¿no? Pero ya para ir terminando este primer vídeo, quisiera volver sobre la cuestión de la personalidad compleja de Le Pen y para esto voy a enseñar un extracto de un vídeo que es una entrevista entre como ya os dije, el que había sido mi mentor político, François Asselineau, presidente fundador de la UPR, la Unión Popular Republicana, partido donde yo estuve militando, y un antiguo cuadro del Frente Nacional que se llama Quentin Bourgeois. Era en el año 2019 y resulta que antes de las elecciones europeas de este mismo año se nos había unido una mujer, un cuadro político relativamente importante de la Francia insumisa, un cuadro provincial del partido de Mélenchon, de la Francia insumisa, porque se había dado cuenta de que el
programa político de la Francia insumisa era inaplicable en el marco de la Unión Europea. Pues curiosamente, pocas semanas después, pocos meses después, aprendimos que de nuevo se nos unía otra persona, esta vez desde el otro lado del espectro político, un antiguo cuadro del Frente Nacional, que tampoco era un miembro importantísimo, ¿no? pero que había sido consejero municipal de una ciudad que se llama Saint-Omer, en el norte de Francia, pues el ya mencionado Quentin Bourgeois, ¿no? Y entonces François Asselineau, presidente fundador de la UPR, el partido donde yo estaba por aquel entonces, pues fue a la localidad de Saint-Omer a entrevistarse con él, y en esa entrevista, en la que le preguntaba a Quentin Bourgeois sobre su antigua militancia en el Frente Nacional y sobre los motivos por los cuales había decidido adherir a nuestro partido político, pues le preguntó si no le habían chocado en el pasado algunas de las declaraciones que había hecho Jean-Marie Le Pen. Y este señor, Quentin Bourgeois, da una respuesta que creo da con la tecla respecto de la personalidad compleja de Jean-Marie Le Pen. Vamos a ver este extracto y ya no me despido porque después ya nos veremos en la siguiente entrega de esta serie de vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, dentro vídeo. Alors, ensuite, comment vous en arrivez à la politique? Alors, très jeune, puisque en fait, lors des élections européennes de 94, j'avais donc 12 ans, j'ai lu l'ensemble des professions de foi de tous les candidats. Oui. Et il y avait seulement 2 candidats qui parlaient de la France, tous les autres parlaient d'Europe. Et donc c'était Philippe de Villiers d'un côté et Jean-Marie Le Pen de l'autre. Et donc ces 2 profils m'ont interpellé dans leur profession de foi de l'époque. Et je me suis intéressé à la personnalité de Jean-Marie Le Pen, qui avait un parcours assez atypique. Pupille de la nation, il avait pris les armes en tant que député pour aller défendre l'Algérie française, et puis il avait fait de la coopération en Hollande, je crois. Voilà, il avait vraiment un profil un petit peu atypique et ça m'avait interpellé aussi. Vous aviez été séduit par ce profil un petit peu de... Oui, qui sortait de l'ordinaire, du politique classique, si je puis dire. Oui. Donc voilà, j'aime un petit peu ce qui sort des sentiers battus. Mais alors, en 94, vous aviez quel âge alors? 12 ans. 12 ans? Oui, oui. À 12 ans, vous avez commencé à vous intéresser à la politique comme ça? Exactement. Très bien. Donc vous avez, donc vous n'aviez pas le droit de vote de toute façon? Absolument pas. Et puis donc, dans la famille, je suis issu d'une famille plutôt de droite. Oui. Et mes parents ont voté pour la première fois Jean-Marie Le Pen l'année suivante, en fait. Ah d'accord, donc vous saviez dans le milieu familial qu'ils allaient voter? Je ne sais pas si c'est moi qui les ai emmenés ou si c'est eux qui m'ont un peu poussé, mais pour les européennes, je crois qu'ils avaient encore voté droite. Et puis donc en 94, c'était quoi, RPR-UDF, ça devait être encore ça? C'était Chirac. D'accord, ils étaient chiraciens, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une famille d'origine quoi, gaulliste? Oui, tout à fait. Une famille gaulliste qui progressivement s'est plus vraiment senti à l'aise avec Chirac, quoi, c'est ça? Oui. Mon grand-père est toujours gaulliste, si je puis dire. Mais ça veut dire quoi, gaulliste? Un gaulliste dans sa tête? Oui, parce que je pense pas que les républicains d'aujourd'hui représentent le gaullisme. Oui. Voilà, mais donc quelque part, avec mes parents, on s'est un peu entraîné vers le Front National qui, à nos yeux, représentait plus la défense de la nation. D'accord. Donc vos parents votent, quand vous avez 13 ans, ils votent pour la première fois pour le Front National. Vous trouvez ça bien? Vous en réjouissez? En fait, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. On n'en parlait pas beaucoup? Non. D'accord. C'est vraiment... Ils n'ont pas été quand même retenus par l'image quand même sulfureuse du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Il y avait eu quand même l'affaire du détail, il y avait des dérapages innombrables, il y avait tout ça quand même. Alors, moi, sur ces aspects-là de la personnalité de Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était une stratégie de communication. C'est-à-dire que pour faire parler de lui, il créait un scandale. Et ça a fonctionné puisque les médias ont parlé de lui. Et donc je ne suis pas certain que c'était réellement ce qu'il pensait. À mon sens, c'est plus une stratégie de communication.
Pour faire le buzz. pour faire le buzz. Et parfois, c'est du bad buzz. Tout à fait. Mais l'essentiel, il y a un adage qui dit l'important c'est qu'on parle de moi, peu importe que ce soit en bien ou en mal. Et pour lui, c'était... Vous pensez que c'était ça la stratégie? je pense. Et il n'a pas su évoluer justement en se disant, quand il a atteint les 10%, on va dire, en se disant, ben, il faut que je change, que j'arrête avec ces dérapages, j'ai plus besoin de ça pour me faire connaître en fait. Et là, vous lui prêtez des idées qui sont peut-être pas les siennes, on n'en sait rien finalement. Si? Et à mon avis, il est peut-être plus complexe que ce que les gens peuvent imaginer. C'est ça le truc.